En este espacio de la perspectiva mundial, mi posicionamiento epistemológico no es desde el positivismo, pero sí considero importante tomar algunas explicaciones y conceptos de la geografía física para luego entender algunas cuestiones. Voy a comenzar por el origen y la formación de los relieves. Para eso voy a tomar la teoría de Lefebvre, quien explica la teoría de la deriva continental, donde dice que hace millones de años los continentes se encontraban unidos entre sí formando un gran bloque llamado Pangea, que luego estos continentes se separan y forman lo que son las placas tectónicas, que las placas tectónicas son las que originan el vulcanismo, los sismos, los nuevos terremotos, que se clasifican en dos tipos de placas oceánicas y continentales, y según sus límites en las placas transformantes, que son las que se rozan horizontalmente, las divergentes, que son las que se separan entre sí, y las convergentes, que son las que subducen una por debajo de la otra según la densidad de la placa. Y cuando hablamos de la formación de relieve es importante mencionar los procesos de meteorización, que lo conocemos como la alteración, la degradación, la desintegración, la descomposición y el desgaste físico o químico de los materiales que se encuentran en la intemperie, que dan origen a partículas más pequeñas, que son materiales sueltos, que se los conoce con el nombre de sedimentos, que por efecto de gravedad, sumado con la acción del agua y de los vientos, son arrastrados o desplazados a los lugares más bajos donde se depositan. A ese proceso de desgaste, de transporte y de depósito de materiales se lo conoce con el nombre de erosión. Y los sedimentos que se desintegran mucho más durante esa fase de transporte y quedan en pequeños fragmentos, se van acumulando y depositando, formando capas o estratos horizontales, y a ese proceso se lo conoce con el nombre de sedimentación. Cuando hablamos de relieve, lo que tenemos que saber es que cada relieve pertenece a un plegamiento y a una era determinada, y que eso me va a permitir saber qué tipo de recurso tengo yo en ese lugar, qué tipo de actividad económica voy a tener. Tenemos distintos tipos de relieve, tenemos las depresiones, tenemos las llanuras, tenemos mesetas, escudos o macizos y tenemos las montañas. Bueno, y hablando del relieve, quiero mencionar el trabajo que realizan los paleoantropólogos en yacimientos, donde a través de excavaciones buscan restos humanos o de utensilios o pinturas que puedan dar cuenta del pasado. Y voy a mencionar a un autor, Johansson, quien introduce la teoría del proceso de hominización y viene a romper con la teoría del darwinismo social, de esa forma lineal del origen del hombre, para entenderlo como un proceso multicausal. Bueno, y sabemos que las primeras sociedades fueron cazadoras, recolectoras, que se agrupaban en bandas o en tribus, que eran grupos muy reducidos de personas, donde no existía una división del trabajo, donde no había privilegios y todos tenían los mismos derechos, todos eran pares, generalmente estaban formados por familias nucleares relacionadas entre sí. Un integrante se casaba con integrante de otras tribus, y luego estaban las jefaturas, que eran sociedades más complejas y más numerosas, con centros de coordinación política, económica, religiosa. No existían las clases, pero sí los rangos. El rango tenía que ver con el distanciamiento genealógico con respecto al jefe. Se basaba en gran parte por una familia que carecía de un gobierno, pero exigía autoridad. Y si hablamos de los estados, tenemos que hablar de la revolución neolítica o la revolución agrícola, que da lugar a nuevas civilizaciones sedentarias, con una nueva relación del hombre con la naturaleza, con nuevas técnicas de trabajo, con una nueva organización social. Cuando hablamos de nuevas técnicas en la agricultura, tenemos que hablar de las sociedades teocráticas de regadío o el modo de producción asiático, que lo que hace es una agricultura de regadío de tipo hidráulica.
en zonas áridas, semiáridas o húmedas, donde es necesario el desarrollo de un estado para el mantenimiento, el crecimiento de la producción y el excedente. Entre estas sociedades tenemos que nombrar al Egipto antiguo con el río Nilo, a la Mesopotamia con los ríos Éufrates y Tigris, e India con los ríos Ganges e Indo, y China con el amarillo. Lo que han hecho estas civilizaciones es hacer un buen uso del recurso del agua y aprovechar los cursos de los ríos para hacer estas construcciones hidráulicas. En modo de producción esclavista y feudal tenemos que hablar de la civilización grecorromana.